Ya uno. Compartir. Y ahí sí las diapositivas. Y ahí está compartido. Igual yo les pregunto, Pregúntale mira que la a ver. llamada. Bueno, preguntas a ver si quedó bien ahí. Yo me quito esto porque si no se asfixiado. Chicos, entonces buenas tardes. Vamos a acabar de compartir esta clase que se llama contracción muscular. Unión neuromuscular. Y el lo ven como presentado, o sea, que yo salgo como Entonces, siempre me pasa igual ahí. ¿Cómo era? Eso es pero que es que no, ¿dónde está? Allá, ya encontré el mouse. Es por acá. No me acuerdo dónde, pero por acá. Las opciones de presentador. Ocultar vista de moderador. Ah, bueno. Pero entonces, dele acá, así. Duplicar. Y ya ahí vemos todos full, creo. ¿Sí? Supongo que sí. Pregúntales a ver. ¿Sí? ¿Quedó bien? Bueno, entonces vamos a ver hoy esto, la parte de contracción muscular. Dijimos entonces, contracción muscular es ese proceso fisiológico que nos permite a nosotros acortar o estirar los músculos, que nos permite entonces levantar peso, que nos permite hacer fuerza motora y que entonces nos permite hacer movimiento básicamente. De tal manera que todas esas contracciones se producen, ¿por qué? Porque el organismo gasta energía para producir esas contracciones, haciendo una fuerza motora en casi todos los músculos superiores. También, básicamente, pues para desplazarnos y el contenido de la cavidad que recubren los músculos lisos, o para mover el organismo a través del medio. Para movernos necesitamos tanto los músculos, músculo estriado, músculo liso, músculo cardíaco básicamente. Si vemos entonces aquí esta fotografía, vemos cómo desde el corte cerebral básicamente se hacen prolongaciones nerviosas, prolongaciones nerviosas que van por una unidad motora al músculo básicamente, y que ese músculo básicamente pues hace unos contactos. Entonces con esas fibras motoras hacen contacto con el músculo. De tal manera que la contracción muscular está básicamente controlada por el sistema nervioso central, que el cerebro básicamente es el que controla esos movimientos voluntarios, y que la médula espinal es la que lleva los reflejos básicamente en forma involuntaria a esos músculos básicamente. De tal manera que todas estas contracciones de los músculos estriados son voluntarias, que quieren decir que ocurren generalmente por un esfuerzo consciente y orientado ¿por quién? Por el sistema nervioso central. ¿Y quién lleva esta comunicación? Pues dijimos entonces una neurona. Esa neurona permite entonces que haya un potencial de acción en la fibra muscular, y esa conexión neuronal con la fibra muscular se llama motoneurona. De tal manera que esa motoneurona es la que está inervando desde el cerebro hasta el músculo y a cada fibra del músculo, para que haya o contracción o no haya contracción. Porque en la contracción es todo o nada. Se despolarizan las fibras, se contraen o no alcanza el potencial de acción para despolarizar la fibra como tal. También, lógicamente, pues tenemos entonces irrigación nerviosa desde el cerebro a todos los órganos del sistema parasimpático. ¿Eso qué quiere decir? Entonces,
que la musculatura involuntaria, como en el caso del corazón, y la musculatura lisa, pues también tienen inervaciones de esos nervios para producir entonces esos procesos de contracción. Y que ese sistema nervioso autónomo, o bien por estimulación endógena, llega irrigación también al músculo para que haya comunicación entonces neuronal con órganos, con tejidos y con músculo básicamente. Entonces, ¿cómo se hace la unión neuromuscular? Dijimos entonces que habíamos visto en la clase anterior de que el músculo estaba constituido por miofibrillas, por haces de miofibrillas, pero que a esos haces de miofibrillas llegaba entonces una conexión neuronal. De tal manera que esa conexión neuronal que hace contacto, digamos así, sináptico, con cada una de las fibras musculares y por separado. No es que dos uniones hagan contacto con muchas fibras, sino es unión uno de las fibras. De tal manera que esta motoneurona se divide en muchas prolongaciones o en bracitos o en dedos para que haga conexión sináptica con cada una de las fibras musculares. De tal manera que está formada esa unión neuromuscular por células extensibles que son presinapsis, que es la motoneurona que inerva, básicamente esta motoneurona que inerva la musculatura esquelética, y postsinaptis, que en donde esta unión neuromuscular permite entonces que de ese sarcolema básicamente pues salga calcio y se produzca entonces la contracción básicamente. Dijimos entonces que solo existe una unión neuromuscular por célula muscular y que normalmente se sitúa en la parte central de esta célula muscular, esa motoneurona, para que haga inervaciones. Dijimos entonces que ese axón de la célula neuronal se ramificaba cubriendo las fibras musculares, y ese axón que venía cubierto de vaina de mielina, pues en la parte del botón los terminales, ella se descubre de esa mielina que protegen a las células básicamente para hacer el contacto. Y esa unión entre ese motoneurona y ese contacto sináptico es lo que se conoce como placa motora, que son entonces esas ramificaciones de esa célula neuronal. De tal manera que aquí vemos como varias motoneuronas están inervando todas las fibras musculares para producir entonces ese contacto básicamente. De tal manera que esas motoneuronas o neuronas motoras en los vertebrados, pues, y las neuronas del sistema nervioso central van a prolongar esas, digamos así, esas uniones hasta las fibras musculares. Estas neuronas motoras son, por tanto, eferentes. ¿Qué quiere decir? Que salen del cerebro y van entonces al músculo básicamente para producirlos. De tal manera que en esas neuronas, el cuerpo celular de las motoneuronas, dijimos entonces, está ¿dónde? Pues dentro de ese sistema nervioso central, y que los nervios que transmiten la señal desde el sistema nervioso central son esos nervios motores básicamente, y que los axones que comunican entonces ese ramificado de las miofibrillas, entonces es lo que se conoce como unidad motora básicamente, y que esa transmisión de una señal desde un nervio motor hasta un músculo esquelético induce ¿qué? Pues el proceso de contracción muscular, o que se llama transmisión neuromuscular. Entonces, esa inervación que hace el sistema nervioso central a través de la médula a todas las fibras permiten entonces que el impulso básicamente se genere a través de esa unidad motora y que produzca entonces el proceso de contracción muscular. De tal manera que esa unidad motora, ¿cómo va a estar conformada? Pues está conformada por una neurona, que es esta que tienen aquí, y un conjunto de fibras musculares básicamente.
esa es la unidad motora, entonces que le quede claro que es una sola motoneurona y que inerva varias fibras musculares que pueden llegar a ser hasta 150 inervaciones de esa ramificación del axón que toca entonces esas fibras musculares. Dentro de esas motoneuronas, pues de acuerdo al tejido de inervación, las motoneuronas se clasifican en 3 categorías: motoneuronas somáticas, motoneuronas viscerales o especiales y motoneuronas viscerales generales. De tal manera que las motoneuronas somáticas van a actuar sobre el músculo esquelético, involucrando generalmente en qué, en la locomoción o el proceso de contracción. Las motoneuronas viscerales especiales inervan la musculatura branquiométrica, es decir, los branquias de los peces, los bronquios de los vertebrados terrestres y algunas partes de la cara y cuello. Y las motoneuronas viscerales generales, que forman generalmente en forma indirecta, van a estar sobre el músculo cardíaco, músculo liso o todas las vísceras generalmente. Y efectúan un proceso que se llama sinapsis, permitiendo entonces que esta sinapsis saque un neurotransmisor en las neuronas de los ganglios, también del sistema periférico. Ese conjunto de fibras musculares inervadas por estos axones generalmente, dime. Un ganglio. Ese ganglio se conecta con las motoneuronas que van... También esos ganglios se conectan con las motoneuronas, por eso es que generalmente cuando ocurre alguna, digamos, patología en un ganglio, ese ganglio disemina rápidamente porque allí tiene todas esas prolongaciones que pueden diseminar. ¿Se da también en el control del músculo esquelético o solo en el sistema autónomo? En el sistema autónomo. En el músculo esquelético es la unión con neuromuscular, con la placa motora directamente. Entonces, esa unión neuromuscular, ¿qué es lo que está haciendo? Una sinapsis especializada que involucra 3 tipos de células, dijimos. La motoneurona, que es toda la neurona, mire que aquí ya está descubierta sin la vaina de mielina, la placa motora, dijimos entonces, y las fibras musculares como tales. Entonces, esa es la unidad motora como tal, que es la unión neuromuscular básicamente de esas motoneuronas. La placa motora es ya la unión básicamente casi de la sinapsis. Entonces, una sola neurona puede contraer simultáneamente aproximadamente 150 fibras. Todas las fibras musculares se contraen y se relajan al mismo tiempo. Eso es importante porque es la ley del todo o nada. Los músculos con movimientos precisos solo tienen 2 o 3 fibras por unidad motora, ¿sí? Los músculos responsables de los movimientos potentes o poco precisos, como el bíceps generalmente, pues pueden tener hasta 2000 fibras musculares por una unidad motora, ¿cierto? Y la fuerza total de una contracción se puede controlar ajustando que el número de unidades motoras activas en ese contacto, básicamente, de la unión neuromuscular, el axón que inerva y las fibras musculares que están inervadas. Lógicamente, pues también ellas están irrigadas de capilares, que ya dijimos mucho. Entonces, estas características de esta unidad motora pueden ser pequeñas o unidades motoras muy grandes. ¿Qué quiere decir entonces una unidad motora pequeña? Que allí se llevan movimientos finos, movimientos controlados, como son los movimientos de los dedos, los movimientos de los ojos, y tienen entonces unidades motoras pequeñas con inervaciones muy pocas, ¿cierto? Pero en cambio, la unidad motora grande generalmente pues tienen una inervación que se puede ramificar, dijimos, hasta 150 puntos y que permiten entonces el desplazamiento, el proceso de contracción, el proceso de movimiento de la musculatura como tal, y entonces allí tenemos que esas unidades motoras
Pueden ser pequeñas o pueden ser grandes. Hay tres tipos principales de unidades motoras, dijimos entonces, que pueden ser las lentas, que pueden ser las rápidas resistentes a la fatiga y que pueden ser las rápidas fatigables. De tal manera que esas son tres unidades motoras que nosotros tenemos: las lentas, donde el tamaño de la neurona va a ser pequeño, la velocidad de conducción es lenta, el reclutamiento es muy frecuente, ¿cierto? El número de fibras inervadas por cada neurona es pequeño y la fuerza desarrollada es baja. Mientras que las rápidas resistentes a la fatiga, el tamaño de la motoneurona es medio, al igual que la velocidad de conducción, el reclutamiento y el número de fibras inervadas por cada neurona, y la fuerza desarrollada no es muy potente. Y las fatigables que tienen, pues donde esas neuronas son grandes, la velocidad de conducción es muy rápida, el reclutamiento es poco frecuente, el número de fibras inervadas por cada neurona es muy alto y la fuerza desarrollada es muy alta básicamente también. El reclutamiento es eso, la unión básicamente de las fibras. ¿Cuántas fibras está inervando? ¿Sí? ¿Cuántas fibras está tocando? ¿Sí? Ese es el reclutamiento. ¿Sí? Entonces aquí supongamos esta, pues se dividió en tres y está tocando 3 fibras musculares. ¿Sí? Entonces esa, cerca de la unión neuromuscular, el nervio pierde, dijimos, la vaina de mielina y se ramifica en finas ramas terminales ensanchadas en el extremo, formando un botón terminal, ¿sí? Como lo pueden ver aquí, que se extiende sobre la superficie de la membrana muscular y casi siempre muy cerquita a los surcos de los túbulos transversos. ¿Por qué a los surcos de los túbulos transversos o de las fosas sinápticas? Porque esos botones terminales pues permiten que esa sinapsis haga el contacto entonces con la fibra muscular, y esos surcos básicamente, o esas fosas sinápticas, nos van a producir entonces ese proceso de contracción de la fibra muscular. En esa placa motora básicamente pues la sinapsis va a ser una sinapsis especializada, una sinapsis que es de placa motora con unión neuromuscular, y la transmisión del impulso nervioso por parte de la motoneurona conduce a la liberación de un neurotransmisor específico, que en este caso es la acetilcolina, y la membrana postsináptica de la célula muscular, que contiene receptores que reconocen entonces ese desencadenamiento de la liberación de los neurotransmisores, básicamente que es la acetilcolina. Dijimos entonces que el neurotransmisor que se libera en el contacto sináptico de la motoneurona con la fibra muscular es la acetilcolina. De tal manera que la acetilcolina se sintetiza en el interior de la neurona, se fusiona en vesículas sinápticas, se libera a la hendidura sináptica y la membrana postsináptica en estas, digamos así, prolongaciones sinápticas, tiene receptores que reciben entonces este neurotransmisor que se llama la acetilcolina. Esa acetilcolina pues tiene esta estructura, como la podemos ver ahí, y ya creo que en nervioso han visto cómo se hace entonces la liberación. Cada vesícula básicamente contiene alrededor de 10.000 moléculas de acetilcolina, entonces está liberando una cantidad grande de esa acetilcolina básicamente en esa hendidura. De tal manera que toda esta contracción muscular libera esa acetilcolina, ¿para qué? Para que la membrana postsináptica reciba entonces esa señal. De tal manera que aquí está incorporado entonces también, está incorporada la unión neuromuscular, la unión neuromuscular básicamente, el terminal nervioso que libera acetilcolina, el espacio sináptico que contiene la lámina basal y que contiene entonces esa capa de matriz extracelular,
¿Para qué? Pues para permitir la unión básicamente de esa acetilcolina, para que en esos pliegues postsinápticos permita entonces que esa acetilcolina se ancle para producir una respuesta entonces. Este es el receptor nicotínico, es un segmento generalmente en donde su N-terminal es extracelular y tiene 4 dominios transmembranales, que son los dominios M1 al M4, dominios que están formando un poro básicamente, y esas 5 subunidades constituyen ese dominio M2, que es el poro por donde permite la comunicación, entonces, de que se abra un canal para que permita la comunicación hacia el interior, básicamente formando como un cilindro. De tal manera que ese receptor nicotínico tiene unas subunidades épsilon, esas subunidades épsilon forman en la forma madura de ese receptor presente en la mayor cantidad de la placa motora, tiene mayor afinidad por la acetilcolina básicamente y mayor conductancia, es sensible a bloqueadores no despolarizantes y una semivida de 2 semanas más o menos es la estabilidad metabólica. La subunidad gamma, dijimos entonces, de ese receptor es una subunidad inmadura presente sobre todo en el desarrollo fetal y en los primeros años de vida, tiene una baja conductancia, resistencia a bloqueadores no despolarizantes, tiene mayor sensibilidad a relajantes despolarizantes, alta probabilidad de hipercalemia básicamente e inestabilidad metabólica de una semivida de 24 horas. Entonces mire que tampoco es que dure mucho esos receptores nicotínicos. ¿Cuál es el mecanismo de acción entonces de la acetilcolina? Cuando se libera la acetilcolina, se une a los receptores nicotínicos que están en la membrana postsináptica, dijimos entonces. Esa unión con la membrana postsináptica, pues hace su acción mediada por proteínas G, de tal manera que son, digamos así, receptores metabotrópicos que permiten entonces que esta proteína G libere entonces la subunidad alfa y S y permita entonces que esa subunidad alfa y S activen la adenilato ciclasa que está también inmersa en la membrana, básicamente localizada en el interior de la membrana celular, permitiendo entonces que se active la adenilato ciclasa. ¿Para qué? Para que esta misma catalice la formación de ¿qué? De AMP cíclico. Esta adenilato ciclasa activada hace que el ATP se desdoble a AMP cíclico entonces que viaja para unirse entonces a la proteinquinasa A, que tiene 2 subunidades catalíticas y 2 subunidades reguladoras, y esa lo que hace el AMP es producir entonces fosforilación en la proteinquinasa A. Esa proteinquinasa A fosforilada, ¿cierto?, permite entonces que viaje a el núcleo para que en el núcleo sencillamente pues produzca entonces la transcripción de genes, dentro de ellos pues los canales nuevamente nicotínicos que permiten entonces que vuelvan a interaccionar con la acetilcolina. Entonces es un mecanismo de acción mediado ¿por quién? Por AMP cíclico, por proteinquinasa A fosforilada, para que medie la síntesis, la transcripción de proteínas y la síntesis entonces de quién, del receptor básicamente. De tal manera que en esta forma nosotros estamos recirculando ese receptor porque dijimos solamente dura 2 semanas. Hay que estarlo produciendo. ¿Cómo se hace la sinapsis neuromuscular? Entonces una vez que llega un potencial de acción a la terminal axónica, aquí llega un potencial de acción a esta terminal axónica, pues básicamente, ¿qué permite? Pues que entonces aquí los cambios de polaridad de la membrana van a abrir unos canales de calcio operados por voltaje. Entonces, y va a permitir que pues la entrada en el terminal axónico de ¿quién? De calcio al interior de la fibra. Una
vez que entra calcio al interior de la fibra, entonces se produce la síntesis, se producen las vesículas ya con el neurotransmisor acetilcolina en estos botones sinápticos que aparecen aquí, estas vesículas sinápticos, y esa entrada de calcio a la neurona hace que las vesículas sinápticas se fusionen con la membrana presináptica, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que liberen el neurotransmisor que se llama acetilcolina. Una vez que se libera el neurotransmisor, la acetilcolina se une a los receptores nicotínicos, de tal manera que cada receptor tiene unión más o menos de 2 acetilcolinas por receptor, y el receptor nicotínico es un canal que permite, es un canal iónico que permite la apertura operado químicamente por esa acetilcolina, produce cambios en ese potencial de membrana o potencial de acción. Estos receptores, dijimos entonces, se pueden bloquear la transmisión neuromuscular usando fármacos que inducen entonces que provocan apertura de canales o que bloquean esos receptores, y esos fármacos generalmente son anestésicos como el curare. Una vez que ese potencial sináptico se ha activado, ya ha entrado calcio, se fusiona con las vesículas, los canales iónicos en los receptores de acetilcolina se abren y permiten entonces la entrada de sodio a la fibra muscular y la salida de potasio. ¿Creando qué? Creando un potencial de placa motora. Ese potencial de placa motora graduado se gradúa básicamente en la magnitud y depende de qué, de la cantidad de acetilcolina liberada. En la unión neuromuscular no se desencadena un potencial de acción, sino que las corrientes locales despolarizan la membrana muscular a cada lado de la unión neuromuscular, abriendo esos canales sodio-potasio básicamente dependientes de voltaje, adyacentes entonces a quién, a los potenciales de membrana y a los potenciales sinápticos básicamente. Y esas proteínas receptoras están controladas en la membrana postsináptica, mientras que en cualquier otra zona de la membrana plasmática del músculo hay muy pocos receptores de acetilcolina. Y este es un potencial de placa. ¿Cómo entonces permite que cambios locales en el potencial de acción, el potencial de placa terminal, pues produzcan entonces aumentos básicamente de esos potencial de acción mediados por el receptor, que van entonces hacia positivos, hacia 50-75 milivoltios, y produzcan un potencial local, potencial terminal de placa, que dura unos milisegundos básicamente, para que después lógicamente llegue a un potencial de reposo. ¿Cuáles son los factores de seguridad entonces en esa transmisión de la unión neuromuscular? Cada impulso que llega a una unión neuromuscular causa 3 veces más potencial de placa motora. Y ese es un factor de seguridad. ¿Por qué? Porque los músculos también pueden entrar a fatiga de unión. Porque si hay una estimulación de una fibra 100 veces por segundo, disminuyen los impulsos y hay una disminución en el número de vesículas disponibles con acetilcolina básicamente. ¿Qué pasa entonces en esa sinapsis? El sexto paso de esa sinapsis es que ese potencial de placa motora abre esos canales sodio-potasio operados por voltaje, dijimos entonces situados en esas regiones adyacentes del sarcolema, iniciando un potencial de acción de la fibra muscular, dijimos. Y esa apertura de canales de voltaje sodio-potasio básicamente adyacentes a esos receptores nicotínicos que unen acetilcolina, pues dispara ese potencial de acción en ambas direcciones a lo largo de la fibra muscular, provocando entonces el proceso de contracción. Una vez que se ha instaurado ese potencial de acción, se propaga a través de ¿qué? Dijimos de estos túbulos transversos.
Estos túbulos transversos, ya dijimos anteriormente, son invaginaciones que cargan una cantidad de calcio, pero que están en una comunicación muy estrecha con el retículo sarcoplásmico. Entonces, esa llegada de ese potencial de acción va a permitir entonces que interaccione también con el retículo sarcoplásmico. ¿Para qué? Pues para que el resultado final sea entonces la salida masiva de calcio sobre la fibra muscular. Y habíamos dicho en la clase anterior que en estado de reposo, ¿cuánto era la concentración de calcio? 1 por 10 a la ¿qué? A las 7, ¿cierto? 1 por 10 a las 7. Entonces se aumenta ese potencial de acción, aumenta la salida de calcio. ¿Qué es lo que tiene importante? Mire, aquí está el túbulo transverso, la unión entonces de esos túbulos transversos cuando despolariza esa fibra como tal, que hay un potencial de acción, entonces tiene toda esta configuración. De tal manera que esa configuración es como una triada básicamente de unión, tiene una bomba que se llama entonces una bomba DHPR, que es esta que aparece aquí con sus unidades alfa, beta y gamma sobre esa invaginación del túbulo transverso. Esta bomba básicamente tiene comunicación con el RYR1, que se llama el RI1, y a su vez con la comunicación de la cerca, que son las proteínas responsables del almacenamiento del calcio básicamente. De tal manera que allí quien está involucrada, pues la calcepoestrina. De tal manera que esa calcepoestrina tiene una alta capacidad de unión de calcio, pero que cuando sucede esta unión básicamente con todas estas bombas, pues permiten el flujo masivo de ese calcio hacia la fibra muscular. ¿Cómo se mantiene básicamente entonces esta unión de estas bombas? Pues se mantiene básicamente por estas proteínas que se llaman MG29, que están a cada uno de los lados, tanto del retículo sarcoplásmico como del túbulo transverso, para mantener la unión básicamente o la comunicación entre ese túbulo transverso y el retículo sarcoplásmico. Y están también las JPH1, que también la literatura informa que están significativamente involucradas en el mantenimiento de la integridad de esa unión entre los túbulos transversos y el retículo sarcoplásmico. ¿Para qué? Pues para que esa despolarización y ese potencial de acción nos fluya masivamente calcio al exterior de la fibra como tal. De tal manera que las señales de la motoneurona cesan, y cesa la liberación ¿de quién? Pues de la acetilcolina. De tal manera que esa acetilcolina se pega y se despega rápidamente de los receptores, y al despegarse ha activado, ¿cierto? Al despegarse ha activado los receptores nicotínicos y es rápidamente degradada. Entonces ella se pega, produce los potenciales de acción, la salida de calcio, pero ese receptor, ese acetilcolina o ese neurotransmisor no se pega, que se queda adherido ahí, sino que rápidamente se zafa del receptor, ya produjo el potencial de acción. ¿Y quién lo va a degradar? Pues esa acetilcolina como neurotransmisor la degrada esta acetilcolinesterasa, en donde la vesícula se zafa de los receptores, queda en la hendidura sináptica, y allí la acetilcolinesterasa rápidamente la desdobla ¿en quién? En colina y en acetato. Y una vez que termina esta destrucción de acetilcolina aquí, básicamente en la hendidura sináptica, pues entonces allí por esa acetilcolinesterasa básicamente termina el potencial ¿de quién? El potencial de membrana. Entonces allí cesa ese potencial de membrana, permitiendo que la membrana de la célula recobre su potencial de acción en reposo y pueda volver a estar lista para otro estímulo que llegue.
básicamente esa acetilcolinesterasa puede ser bloqueada ¿por quién? Por sustancias. ¿Cuáles sustancias que permiten una contracción prolongada durante mucho tiempo? Son los organofosforados, los organoclorados, la neostigmina básicamente. Cuando nosotros hicimos un trabajo de investigación 2012, 2013, 14, casi 15 básicamente, están saliendo ahora los artículos porque se ha mucho, nosotros hicimos determinación de acetilcolinesterasa en trabajadores agrícolas del departamento del Quindío y encontramos efectivamente que hay, por el uso indiscriminado de esos organoclorados y organofosforados, que encontramos en altísimas concentraciones en el plasma sanguíneo de los trabajadores agrícolas, y las patologías de intoxicación muy frecuentes las encontramos en esos trabajadores. O sea que nosotros estamos envenenando nuestro organismo con el uso de esos insecticidas, organoclorados, organofosforados. Ahí están entonces todos esos parationes, todos esos endosulfanes que están prohibidos, pero que los seguimos usando. Y el Congreso ahora, ¿qué quiere? Entonces volver otra vez a fumigar todo Colombia, porque en todas partes tenemos coca y marihuana, entonces quieren fumigar otra vez con organoclorados. Entonces, gravísimo para nosotros porque no se están produciendo un bloqueo de esa acetilcolinesterasa y ese bloqueo puede llevar a la muerte de una persona. Entonces, esa acetilcolinesterasa se disocia del receptor nicotínico en el sarcolema y dijimos entonces, si esa acetilcolina continúa pegada allí en el receptor, pues va a producir fatiga y no se podrá controlar la actividad muscular. Y entonces allí tenemos que los venenos de víbora negra que hacen liberación masiva de acetilcolina, la toxina botulínica que impide la liberación de la acetilcolina y el curare que compite por los receptores básicamente. Y esta también es muy usada, sobre todo en cosmética. En cosmética todo el mundo se la pone para que las arruguitas del envejecimiento que tenemos que tener todos y que tenemos que llegar a tenerlas porque no las podemos quitar, pero ¿qué hacen? Pues se evitan esta liberación de acetilcolina, el músculo se paraliza, se queda rígido ahí por mucho tiempo y hay que volver a poner otra para que no se le vea la arruga. Pero entonces es lo que se está usando ahora también. Esa acetilcolina libre degradada por la acetilcolinesterasa, pues básicamente entonces que produce fatiga, pues no habría control si no existiera esa acetilcolinesterasa que la degrada básicamente. No podría entonces haber control en esa unidad neuromuscular básicamente. ¿Qué pasa entonces con estas remanentes? Dijimos entonces, esa acetilcolina que dijimos aquí, esta colina, pues esa colina tiene receptores aquí, receptores en la terminal presináptica que vuelven y se recaptan nuevamente la fibra muscular para que ellos vuelvan y resinteticen otra vez acetilcolina, vuelvan y se fusionen en la membrana y produzcan esa recirculación. Y el acetato, pues ya es un intermediario del metabólico que tiene pocos carbonos y se que puede meter entonces en la destrucción de esos acetatos como tales. Entonces, si se mantiene muy en contacto ese receptor con la acetilcolina, dijimos puede producir fatiga. ¿Qué pasa entonces cuando se termina ese potencial de placa que llegó entonces aquí a la túbulo transverso que tenía unión sistémica con el retículo sarcoplásmico? Pues entonces esos canales operados por voltaje se cierran básicamente esos canales en el retículo sarcoplásmico, se bombea nuevamente de regreso tanto a los túbulos transversos como al retículo sarcoplásmico, se bombea calcio por medio de una calcio ATPasa, o sea, con gasto de ATP,
y bajan los niveles de calcio en el sarcoplasma para permitir entonces que la fibra muscular entre en estado de reposo. De tal manera que ese potencial de acción muscular es un potencial de membrana del receptor que está de menos 80 a menos 90 en las fibras de músculo esquelético, que durante un potencial de acción que dura de 1 a 5 milisegundos en el músculo esquelético es unas 5 veces mayor que en las fibras mielínicas grandes, de tal manera y que la velocidad de conducción pues es de 3 a 5 milisegundos y que es una tercera parte de la velocidad de conducción de las grandes fibras mielínicas que existen en esa musculatura esquelética. Entonces se producen estos potenciales de acción que permiten entonces que hagan una excitación de la fibra muscular, pero que ya vuelva a su estado de reposo, abriendo ¿qué? Pues canales de potasio aquí, cerrando los canales de sodio, abriendo canales de potasio, produciendo una hiperpolarización y vuelve otra vez a su estado de reposo. De tal manera que ese acoplamiento de excitación-contracción, pues básicamente tras la liberación de esa acetilcolina por la motoneurona, se termina generando un potencial de acción en la fibra muscular que conducen a ¿qué? A una contracción de la fibra muscular. Entonces, ¿y cómo se hace? Pues ese acoplamiento se hace aquí, permitiendo entonces que este calcio salga y que este calcio vuelva, haga el proceso de contracción, vuelva otra vez al retículo sarcoplásmico, a los túbulos transversos y la membrana y de la fibra muscular entre en un estado de reposo básicamente. En resumen, ¿qué tenemos entonces? Que la contracción del músculo esquelético está bajo control del sistema nervioso central, que los centros motores del cerebro mandan impulsos a la médula espinal a través de esas motoneuronas que inervan los músculos esqueléticos, que la unidad motora consiste en todas las fibras musculares inervadas por una motoneurona, que el potencial de acción de la motoneurona produce la liberación de acetilcolina en el botón terminal por exocitosis y que la unión de acetilcolina al receptor en la membrana de la fibra muscular provoca cambios en ese potencial de membrana del receptor que en la fibra muscular conocido como potencial de placa terminal y que ese potencial de placa motora tiene un amplio margen de seguridad y puede presentar fatiga, que el potencial de acción provoca contracción muscular produciendo la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, que el músculo responderá según la ley del todo o nada, o alcanza o no alcanza la contracción. La fuerza de la contracción puede ser incrementada activando más motoneuronas, que se llama reclutamiento o aumento de la frecuencia de esos potenciales de acción de las fibras musculares. Entonces esto es lo que teníamos como básicamente la parte molecular de la fibra muscular. Situaciones que modifican el tipo de receptores nicotínicos, pues podemos tener unas miopatías primarias, las distrofias musculares, las enfermedades de las motoneuronas superiores e inferiores, enfermedades cardiovasculares, polineuropatías, enfermedades desmielinizantes, quemaduras, sepsis, síndromes de respuesta inflamatoria, permiten entonces que se modifiquen esos receptores nicotínicos básicamente. De tal manera que nosotros tenemos que tener entonces en la fibra muscular estos pliegues de unión básicamente, los receptores de acetilcolina, una motoneurona que tiene vesículas normales, pero que en las miastenias graves, estas pliegues de ciertos pliegues sinápticos, mire cómo se acortan básicamente y se produce entonces una alteración de esa unión neuromuscular. Efectos de relajantes musculares y otros fármacos pues van a producir parálisis con efecto agonista despolarizante, van a producir parálisis con efecto antagonista competitivo no despolarizantes, van a ser desensibilización del canal o va a haber bloqueo del canal. Y todo eso que va a llegar pues a parálisis
por relajantes no competitivos o despolarizantes, permitiendo entonces que no haya un potencial de acción, que esté bloqueada esa unión. El curare es un antagonista, sí, no competitivo, porque compite con los receptores. Los fármacos se unen a receptores muscarínicos e impiden que la acetilcolina los estimule. ¿Cuáles? Alcaloides naturales, la atropina, artropa, belladona y datura, generalmente pues también la escopolamina, pues van a hacer entonces que se unen a esos receptores muscarínicos y son fármacos antagonistas. Derivados semisintéticos también está la omatropina, que es un éster de tropina y ácido mandélico, está el bromuro de metescopolamina, está el butilbromuro de escopolamina, el metilbromuro de omatotropina, que son derivados cuaternarios, o están los ésteres de ácido trópico y las bases cuaternarias de fentonio básicamente. Entonces, miren, todos estos son antagonistas de esos receptores muscarínicos básicamente. Aquí tenemos entonces antagonistas de esos receptores de estructura terciaria, todos estos que vemos aquí, de estructura cuaternaria, todos estos que vemos aquí, y selectivos, pues también. Muy acertadamente, y entonces allí nos van a hacer antagonismo con esos receptores. ¿Y dónde se va a producir la contracción? Pues básicamente, ¿a dónde llega ese proceso de salida de calcio? Pues a activar estas fibras musculares que dijimos en la unidad motora, que se llama entonces, ¿el quién? El sarcómero, ¿cierto? Entonces va a permitir allí que haya interacción con el sarcómero. Dijimos que el sarcómero era la unidad motora que estaba constituido por dos medias bandas C, una banda central, ¿cierto?, que tenía imbricaciones entre actina y miosina, y una banda H que tenía entonces una zona M o una línea M que unía. Dijimos que las uniones que permitían con todo ese andamiaje de proteínas, actina, ¿cierto?, que tenían allí, unían la actina básicamente sobre ese filamento y mantenían entonces los filamentos de titina y nebolina que organizan el sarcómero. Básicamente la titina, pues dijimos, es una conectina con este peso molecular, tiene 25.000 aminoácidos, es una proteína que tiene entonces proteína elástica, la nebulina tiene 700 kilodaltos, no es elástica, formada por repeticiones de un dominio de unión a la actina, y todo el andamiaje que vimos en la clase anterior de cómo básicamente tenía allí todas esas proteínas que nos anclaban ese sarcómero básicamente. Y tenemos entonces que en ese proceso de contracción muscular, ¿qué es lo que pasa? Pues la contracción muscular es inducida ¿por quién? Por la elevación, entonces el contacto sináptico, la elevación de ese calcio básicamente dentro de esa fibra muscular como tal. Calcio que se producía ¿dónde? Del retículo sarcoplásmico de las cisternas terminales, y entonces allí, que eran los almacenajes grandes de calcio, se podía producir entonces. Tras una llegada de un potencial de acción que también en la neurona básicamente activa entonces canales de voltaje, ¿sí?, y canales no dependientes de voltaje, sino dependientes de concentración, que permiten entonces que también se fusionen esas vesículas básicamente del receptor con la membrana presináptica para la liberación de ese neurotransmisor a la hendidura sináptica y la unión neuromuscular. Y una vez que ocurre esto, pues básicamente entonces esa motoneurona al estimularse libera entonces esa acetilcolina. Y aquí tenemos entonces que lo primero, el terminal axónico despolariza, invierte la polaridad que era positiva al interior, ahora la pone negativa,
los canales de calcio operados por voltaje entra calcio alrededor de la fibra muscular, aumenta el calcio por exocitosis, básicamente el espacio sináptico, liberación de acetilcolina, reactivación entonces de esas bombas sodio-potasio, básicamente en la célula muscular hay un aumento de cationes y despolarización, en la membrana de la célula muscular hay transmisión y apertura de canales de sodio, y en el retículo sarcoplásmico hay despolarización y liberación de calcio. Entonces, ¿cómo se hace esa parte de contracción muscular? Dijimos, primero que todo, la unión neuromuscular con esa placa motora, un potencial de acción que se transmite a lo largo de los túbulos transversos, cambios de permeabilidad de la membrana del retículo sarcoplásmico, liberación de calcio, salida de calcio al exterior básicamente de la fibra muscular. De tal manera que cuando se dispara ese potencial de acción, se propaga a través de todo el túbulo transverso, acoplando que todas las proteínas del túbulo en unión con el retículo sarcoplásmico que ya vimos que conducen entonces al aumento de concentración de calcio. ¿Para qué? Pues para que se produzca esto. La unidad sarcomérica se contraiga, más no se acorte, sino que se contraen, las fibras se contraen, pero no se acortan, ¿cierto? Produciendo entonces ese movimiento de ¿quién? De las cabezas globulares de la miosina con los filamentos de actina. ¿Cuáles son entonces las bases moleculares de ese proceso de contracción? Esa concentración de calcio en reposo, que es de 0,1 micromolar, básicamente, es mantenida por ¿quién? Por esa bomba ATPasa del retículo, básicamente endoplásmico o sarcoplásmico. De tal manera que esta conversión de la señal eléctrica que produce ese flujo de calcio en milisegundos, con la proximidad de ¿quién? De los túbulos transversos a la membrana del retículo sarcoplásmico, permiten la liberación masiva de calcio a la fibra muscular. ¿Qué papel entonces juega el calcio en ese mantenimiento del proceso de contracción? Vimos entonces que la fibra muscular y el filamento delgado de actina tenía entonces las actinas F, las actinas G que se polimerizaban en actinas F, que tenían entonces la tropomiosina, que tenían entonces la troponina, y que esa troponina pues tenía 3 subunidades, la troponina T, la troponina C y la troponina I básicamente, que se anclaban ¿a quién? Pues a esa tropomiosina básicamente. De tal manera que esa tropomiosina bloquea los sitios, mire, bloquea los sitios de quién, de unión de la cabeza, aquí naranja es la miosina básicamente. Esa miosina, pues esta actina, básicamente aquí con la troponina T está bloqueando el sitio de unión básicamente. Y los puentes cruzados de la miosina no pueden anclarse a los sitios de unión de la actina, está bloqueado allí. Y esos puentes cruzados de la miosina no pueden producir ese golpe de fuerza básicamente, y se estabiliza el estado relajado. O sea, cuando el músculo está en estado relajado, esta troponina T básicamente está bloqueando el sitio de la actina. La troponina C no tiene sino 2 calcios y la troponina inhibidora está sobre el filamento de actina, y en ese momento el músculo está relajado. Cuando la concentración de calcio intracelular aumenta, ese calcio adicional se une ¿a quién? A la troponina C. Entonces, ese calcio adicional que tenía 2 uniones, ahora recibe 4 calcios y permite entonces que básicamente esa troponina T haga un giro conformacional que permite entonces el movimiento de ¿quién? De quitar ese sitio de inhibición. Entonces, ella se desplaza molecularmente, corre esa unión de la troponina con la actina básicamente
permitiendo entonces que esa cabeza globular imbrinque sobre los filamentos de actina, formando lo que se llama el golpe de fuerza. Y esa cabeza de miosina puede ahora unirse básicamente y formar los puentes cruzados. Esto permite que se inicie el proceso de contracción, dando ese golpe de fuerza sobre ese filamento, permitiendo entonces que el sarcómero, ¿cierto?, reduzca su longitud básicamente, pero no el acortamiento de las fibras, formando entonces esos puentes cruzados. De tal manera que cuando nosotros estamos en un proceso de contracción, la unión del filamento grueso sobre el filamento delgado, en el caso es una unión estrecha entre actina y miosina, y cuando hay un rigor mortis, pues ellos se quedan, básicamente que no hay ATP, ellos se quedan en un ángulo de 45 grados y la cabeza de la miosina se va a quedar pegada al filamento de actina. A nosotros, ¿cuándo nos ocurre? Solamente cuando estamos muertos. Si tenemos energía necesaria, este ATP viene y se pega a esta cabeza globular. Dijimos, la cabeza globular del filamento de miosina tenía una ATPasa, entonces ella se pega, el ATP se le pega a ese filamento y ese filamento se levanta básicamente, y ese rigor mortis empieza 3 horas después de la muerte y se completa básicamente que ya los músculos quedan totalmente tiesos, pues es a las 12 horas. El músculo queda congelado en ese estado de rigor después de la muerte, debido a que hay una salida de calcio, falta de ATP, y no se puede responder entonces a esa energía. ¿Qué pasa entonces con esa cabeza de miosina cuando unimos el ATP? De tal manera que esa cabeza de miosina actúa como esta ATPasa. ¿Qué está haciendo esa ATPasa? Desdobla el ATP en ADP y PI. Entonces, ella hace que ese ADP y PI permanezcan unidos a la miosina, pero ya levantan el filamento, liberan entonces ese ángulo básicamente entre la cabeza de la miosina y los filamentos delgados, y entonces allí se produce entonces que ya se levanta ese brazo de la miosina. Y esa cabeza de la miosina, entonces, una vez que se ha unido al filamento delgado, adquiere un ángulo de 90 grados, básicamente, establece lo que se conoce como el puente cruzado, básicamente, y ahora a 90 grados, relativamente, los filamentos pueden hacer esto, esa basculación, entonces, de los filamentos delgados sobre los filamentos gruesos sobre los delgados para producir. ¿Y qué pasa entonces? Allí se produce el golpe de potencia o golpe de fuerza, básicamente cuando ya nosotros liberamos este fosfato de aquí y dejamos el ADP pegado allí. O sea, liberamos un fosfato para dar ese golpe de fuerza, básicamente, o ese golpe de potencia, básicamente. Y después que viene, pues la liberación de ese ADP, al final del golpe de potencia, la cabeza de la miosina zafa el ADP y se resume la última unión entre el filamento de actina con la miosina y llega a su estado de reposo. Entonces, este es el proceso de contracción en donde los filamentos se acortan básicamente, más no la fibra, el sarcómero produce una imbricación y se produce esto. Eso se llama el golpe de fuerza que está produciendo entonces esa liberación. El ADP se zafa, produce el golpe de fuerza, vuelve otra vez el ATP, se hidroliza en ADP y produce esos golpes de fuerza. ¿Cómo? Pues con estas interacciones del filamento delgado con el filamento grueso para producir entonces ese golpe de fuerza, ese proceso de contracción. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Que tiene que haber una unión neuromuscular estrecha, que tiene que haber liberación de acetilcolina, que esa acetilcolina va a producir entonces un potencial de acción generado
que se propaga a lo largo de ¿quién? De todos los túbulos transversos, que lógicamente ese potencial de acción provoca la liberación masiva de calcio, ¿cierto? De las cisternas terminales y del retículo sarcoplásmico. Viene entonces que ese calcio básicamente se une a la troponina C y produce ese cambio conformacional que elimina el bloqueo entre la tropomiosina y los sitios de actina básicamente. ¿Para qué? Para que haya ese proceso de contracción, esos puentes cruzados entre actina y miosina que se paran alternativamente, entonces empujando esos filamentos que se produce entonces después cuando ya se ha producido la contracción, la desintegración de ese zafado de acetilcolina, se produce entonces que esas bombas calcio ATPasa bombean calcio de regreso nuevamente al retículo sarcoplásmico y a las cisternas terminales, se restaura el bloqueo por esa tropomiosina sobre los sitios activos de la actina, la contracción muscular termina, la musculatura se relaja básicamente. Entonces ese es el proceso de contracción, son esos 6 eventos que se producen en ese proceso de contracción básicamente. Con eso entonces está la clase de contracción muscular. Muchas gracias, chicos. ¿Listo? Ya la clase la dejo en el recurso de apoyo, ya está ya colgada. Está colgada la anterior también para que lo tengan presente. A los que están en casa, gracias. Preguntamos si la semana entrante ya puede estar el aforo completo, que creo que lo están dando ya. Que tengan buen fin.